Buenas noches, nos encontramos el día de hoy realizando la debida presentación de la guía 2, actividad número 2, en el marco de la especialización en gerencia de proyectos. El grupo está conformado por Jenny Milena León Camargo, Víctor Manuel Moya Torres, Sandra Milena Rodríguez Díaz y Luis Miguel Pérez Petro. Hablaremos sobre los beneficios del uso de las herramientas para la estimación de costos, estructuración del presupuesto y control y seguimiento planteado por el PMI. Vamos a hablar primero sobre la estimación de costos. Para hacer una estimación de costos deben existir tres partes fundamentales: entradas, herramientas y salidas. Vamos a tener unas entradas que van a ser procesadas a través de unas herramientas que nos van a generar una salida, en este caso, la estimación de costos. Tienen una serie de beneficios. Para las entradas, pues, consta de dos partes fundamentales: el acta de constitución del proyecto, que no es más que una información respecto al marco del proyecto, además de dar la autoridad necesaria para empezar o iniciar dicho proyecto, definiendo ciertos factores fundamentales, como los recursos que se van a necesitar y toda la parte del cronograma y el requisito de financiamiento. La otra parte es el plan para dirección del proyecto, que no es más que nombrar todos los componentes que va a tener dicho plan. Va a ser nuestra guía en este caso para comenzar dicho proyecto. En este caso, el caso de estudio que se está haciendo sobre la construcción de viviendas. Ahora bien, ¿qué hacemos con esas entradas? ¿Cómo trabajamos? Es fácil. Hacemos uso de las herramientas como un juicio de expertos, personas conocedoras del tema, una estimación analógica, que puede ser las cifras históricas o datos históricos que se tiene sobre el proyecto, la estimación de tres valores, que ya lo hemos dado en el curso presente en la universidad, que nos genera una mayor exactitud en el cálculo de los costos, teniendo en cuenta la incertidumbre y el riesgo. El análisis de alternativas, que es la evaluación de los diferentes actos o diferentes panoramas que nos podemos encontrar durante el proyecto. Un sistema de información para la dirección de proyectos, que es todo lo referente a los cálculos que se deben hacer, las hojas de desarrollo, todo esto de la estimación de costos debe estar en este sistema. Y por último, la toma de decisiones. En la toma de decisiones prácticamente ya es algo muy conocido y recordemos que la toma de decisiones es lo que puede hacer que nuestro proyecto vaya bien o de una u otra forma sea cancelado o tenga inconvenientes. Por último, tenemos una salida después de haber procesado todas estas herramientas, que es el plan de gestión de costos, que es donde nos detalla los criterios para estructurar, estimar, preparar y aprobar el presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta que hay que aclarar las unidades de medida, nivel de exactitud, nivel de precisión, los umbrales de control y el control de rendimiento del proyecto. A continuación va a seguir mi compañero con la segunda parte de esta presentación. Bueno, una vez realizada la estimación de costos, se procede a estructurar el presupuesto del proyecto. Para esto, el PMI nos ha indicado unas herramientas y técnicas que nos sirven y son de gran utilidad para poder hacer una buena estimación de este. Dentro de ellas, pues, encontramos principalmente 6: el juicio de expertos, la agregación de costos, el análisis de datos, el análisis de la información histórica, la conciliación del límite de financiamiento y el financiamiento. Voy a hablar de las 3 que considero pues han sido más utilizadas. Dentro del juicio de expertos es una parte muy importante en donde se aplica el conocimiento especializado o la capacitación de una persona que tenga pues conocimiento de proyectos anteriores, información de la industria o del sector, que conozca de principios financieros y pues que tenga también acceso a buenas fuentes de información. La agregación de costos pues consiste en la estimación de los costos que se suman en paquetes de trabajo. Es aquí donde juega una gran importancia la elaboración
de una buena EDT, en donde se especifiquen las actividades, luego pues se agrupen en paquetes de trabajo y en componentes superiores que nos permitan también conocer en detalle lo que se va a realizar y las tareas que se van a realizar y a ejecutar. Otra de las que considero también muy útiles está el análisis de datos. Dentro de esta, pues, el análisis de la reserva, que consiste principalmente en establecer reservas de gestión proyecto. A continuación, voy a mencionar, siguiente por favor, algunos beneficios que considero tiene la aplicación de las herramientas que acabé de mencionar, indicadas por el PMI, versus la no aplicación de estas. Entonces, principalmente, pues, se obtiene una planificación de los costos a través de estas herramientas. También permiten realizar un monitoreo y control del desempeño del proyecto. Permiten también pues, realizar un análisis cuantitativo de las metas, de los objetivos que se trazaron en el proyecto. También la optimización de los recursos y contar con una mayor eficiencia y pues tomar también los correctivos a tiempo, identificando pues cualquier anomalía que pueda presentarse en el transcurso y seguimiento también del presupuesto. Cuando no se cuentan con estas herramientas, pues se dificulta realizar el seguimiento a los gastos del proyecto porque no se cuenta con el presupuesto. Se impide el análisis y análisis del desempeño del proyecto y pues al final esto resulta también en unas pérdidas de utilidad porque se desbordan los gastos, no tenemos un límite, una línea base, una estructura de presupuesto que nos permita pues saber cuánto podemos gastar. Y al final, pues, el resultado es el incumplimiento de los objetivos de proyecto también en términos de costo y de alcance. Con esto doy paso a la siguiente temática. En cuanto al control y seguimiento, tenemos que el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. El beneficio clave de este proceso es que la línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto. Entre las principales herramientas que establece el PMI encontramos juicio de expertos. En este proceso, el juicio de expertos durante el proceso de control de costos incluye el análisis, variación, valor ganado, pronósticos y análisis financiero. Estas personas pues tienen toda la capacidad para llevar a cabo estos análisis en debida forma. Siguiendo con las herramientas, encontramos el análisis de datos, en donde se evalúa análisis de valor ganado, análisis de variación, análisis de tendencias y análisis de reservas. En cuanto al desempeño del trabajo, otra herramienta importante es una medida de desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión. Esto nos sirve para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante del proyecto. Siguiendo con la otra herramienta de sistema de información, se utiliza a fin de monitorear las 3 dimensiones de gestión del valor ganado en cuanto a valor planificado, valor ganado y costo real del proyecto. Siguiente. Se analiza entonces una herramienta clave e importante para el monitoreo y control de costos, que es el análisis del valor ganado. Este compara la línea base de la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. Establece y monitorea 3 dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control. En esta se encuentra el valor planificado, el valor ganado y el costo real. De igual manera, plantea 4 métricas de monitoreo y control, que son variación de programación, variación del costo, índice de rendimiento de la programación e índice de rendimiento de los costos. Siguiente. Los beneficios de la herramienta del análisis de costo y valor ganado dentro de la aplicación es que permite realizar monitoreo y control en cuanto al monto del déficit o superávit presupuestado en un monto dado. Esto es
una diferencia entre el valor ganado y el costo real del proyecto. También permite el monitoreo y control del monto por el cual el proyecto está adelantado o atrasado según la fecha entregada planificada. Se representa entre el valor ganado y el valor planificado. La medida de eficiencia en función de los costos de los recursos presupuestados es como la razón entre el valor ganado y el valor y el costo real. Y la medida de eficiencia del cronograma es la razón entre el valor ganado y el valor presupuestado. Esto, llevándolo a la práctica, en cada fase del proyecto nos permite medir cómo va y cómo es el monitoreo y el control, digamos, en las fases de diseño, en la fase de ejecución, en la fase de pruebas y en la fase de terminación y entrega, nos permite tener un control de cómo va el costo y cómo va el proyecto. Nos permite saber si este proyecto va rápido a un costo elevado o a un costo bajo, si va lento en el sentido económico de un costo alto o un costo bajo. Al no aplicar esta herramienta, se dificulta para hacer un seguimiento al plan de costos, ya que no permite obtener un análisis claro y conciso de cómo se está desarrollando el proyecto. Si este va lento pero costoso económico o rápido pero costoso económico. Un gerente de proyecto debe determinar y debe rendir unos informes a los sponsors de cómo va esta gestión del proyecto para la toma de decisiones. Si estos van en una forma negativa, se debe implementar un plan correctivo de variación de costos. Si va bien, no se implementa, pero al no tener una aplicación como la sugiere el PMI, es difícil la verificación de estos planes de costos. Seguimos con el siguiente tema. Bueno, para continuar con el desarrollo de la temática, anteriormente nuestros compañeros expusieron cada uno de los factores a tener presentes. Aquí se van a aterrizar todas las anteriores temáticas hacia el caso de estudio, que es el plan para la dirección de un proyecto de construcción de vivienda, siguiendo las buenas prácticas de la guía PM-BOK de Óscar Eduardo Hurtado y Lisset Morales, 2016. Siguiente, por favor. Hurtado y Morales plantean en sus recomendaciones para la dirección de un proyecto de construcción de vivienda, primero que todo, en la metodología de estimación de costos, lo que ellos proponen es generar una línea base del alcance donde se va a especificar la EDT, se especifican las actividades del proyecto, materiales, todo relacionado hacia la vivienda. Es necesario plantear el cronograma, con ese cronograma realizar la curva S del proyecto para identificar cuál es la secuencia de las actividades. Una vez se tenga ello, es necesario estimar los costos del personal. Se sugiere, en el documento guía, se sugiere que esa estimación se haga de forma horas hombre para este tipo de actividad. Adicional, se hace la inclusión de los costos de los materiales, precios unitarios dentro del software que se esté utilizando. Toda esta documentación será el cimiento para que el director del proyecto sea quien, con su firma, realice la aprobación para la ejecución del proyecto. Siguiente, por favor. La siguiente parte, que es la estimación de los costos, la metodología que se plantea, la siguiente parte, que es la determinación del presupuesto, la metodología que se plantea es que con el software que se tenga determinado para la administración del proyecto, se debe hacer una consolidación de los costos. ¿De qué forma? Se debe hacer el presupuesto de cada uno de los paquetes de trabajo listados claramente en el software.
Una vez se tenga ese presupuesto de cada actividad, de cada paquete, se podrá en ese momento generar o emitir el presupuesto del proyecto. Este presupuesto será la línea base para definir el monto a financiar del proyecto, es decir, de aquí se determinará en adelante a nivel organizacional de dónde saldrá el dinero, quiénes de los stakeholders, quiénes entrarán a participar, cómo será la financiación del proyecto. Seguido de ello, se hace la línea base de los costos, que será la versión que se aprueba del presupuesto para la iniciación del proyecto. Es recomendado realizar en algunos casos fases del proyecto. Con ello, la línea base de los costos pues, se puede ir midiendo, ya sea mensualmente, semanalmente o como se determine en el proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, tan pronto se tiene ya todo el organigrama de cómo se va a realizar el plan de gestión de costos para el proyecto de vivienda, lo que los autores plantean o proponen es lo siguiente, que en la estimación de los costos, claro está, todo es tomando la metodología del PMI en su libro PMBOK, que la estimación de costos se realice de forma paramétrica, se realice de forma ascendente, que se incluya el análisis de la reserva, que se incluya el análisis de ofertas de proveedores y que todo ello sea ingresado en un software de gestión que permita la continuidad, que permita el correcto control y el seguimiento de los costos. Seguido, la determinación del presupuesto consistiría en agregar todos estos costos determinados de las tareas previamente establecidas y hacer una consolidación de los límites de financiamiento. Esta es una etapa muy importante en la que, como se planteó en las anteriores diapositivas expuestas, por ejemplo, por Sandra, se emitía que el juicio de expertos era importante. Sí, sí lo es. En este punto es determinante porque esos límites de financiamiento determinarán si el proyecto en su ejecución puede o no ser viable, ya que durante la ejecución del mismo se puede quedar sin fondos y el proyecto sería insolvente en plena ejecución. El control de costos ya sería durante la etapa de ejecución del proyecto y se utiliza y las herramientas que se utilizan para ellos es la gestión del valor ganado, los pronósticos, la revisión del desempeño, todo ello en un software de gestión del proyecto, siempre y cuando se tenga en cuenta el análisis de la reserva. De esta forma, el control de costos permitirá que durante la ejecución del proyecto, el líder o la persona que está liderando la ejecución del mismo pueda emitir algún tipo de diagnóstico previo cuando se esté presentando algún tipo de inconvenientes, cuando el proyecto esté por fuera del presupuesto o cuando se requiera hacer una revisión, una adición de presupuesto. Este sería la parte importante o sería el momento determinante para hacerlo. De esta forma, damos finalización a nuestra presentación. Esperamos haya sido de su agrado y de su completo entendimiento. Muchas gracias. Feliz noche para todos.